y esto ha sido un momento tan agradable el poder visitarles y bendecir esta casa, bendecir la iglesia a través de mis hermanos que están al frente de esta obra. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Les decía un comienzo que paulatinamente hemos de seguir viniendo a visitarles cada domingo, sean mis hermanos que han tenido la gentileza de ofrecerse, para que cada domingo haya una renovación, una visión nueva, una palabra nueva, ¿sí? Que fluya palabra. Entonces estaremos visitándoles continuamente para no dejarlos solos. Amén. Que el Señor muestre, ¿no? A lo mejor, el Señor, veníamos conversando, ¿no? Que el Señor muestre en este tremendo lugar que es lleno de casas, lleno de gente. Amén, aleluya. Cuánta bendición habría tener una iglesia grande, mis hermanos, afuera, en la parte, ¿no? Que el Señor nos muestre, mis hermanos. Pidamos en oración que el Señor permita una construcción, no en esta parte de adentro, porque como decíamos, ¿no? Tal vez de dentro se limita un tanto la visión de la gente, pero afuera es más visible, ¿verdad? Más visible a que la gente pueda observar, pueda ver y pueda sentir el calor humano. Amén, aleluya. Un saludo de parte del Señor nuevamente en la Iglesia Central. Santo. Vemos nuestras Biblias en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas. Bien. Bien. ¿Cuántos evangelios tenemos en la palabra del Señor? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Mis hermanos tal vez conocen los evangelios? ¿La mayoría de los evangelios? No. Cuatro evangelios. ¿Cuáles nomás son aquellos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos, Lucas, Juan. ¿Quién es la bondad de repetir? Mateo, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Muy bien. Estos son los cuatro evangelistas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? ¿Quién conoce qué significa la palabra evangelio? ¿Tal vez mi hermana Yolita? Buenas nuevas. Muy bien, muy bien. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Es decir, dar a conocer las buenas nuevas. Amén, aleluya. Ahora, como hay buenas nuevas también, obviamente, hay también lo contrario, ¿no es cierto? Malas nuevas, ¿verdad? O malas noticias. Pero esta vez, mis hermanos, el Señor nos mueve a que vayamos a las buenas nuevas, a las cosas buenas de la vida, ¿cierto? Porque las cosas malas, mis hermanos queridos, tenemos que desecharlas y pedir al Señor que nos ayude a alejarnos de ellas, ¿no? Y más bien entrar con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra voluntad a conocer o a recordar las buenas nuevas. Entonces, el Evangelio significaba, ¿qué, mi hermana? Buenas nuevas. Entonces, el Evangelio de San Lucas nos trae esta vez buenas nuevas. Para guardarlas, ¿en dónde nomás se guardan las buenas nuevas? En el corazón. Bien, primeramente, ¿dónde se ha de guardar? En La mente, y luego y de ahí baja al corazón. Muy bien, qué alumnos más distinguidos, ¿no es cierto? Tremendo, eso es. Tenemos que ser participantes de la palabra de Dios, no solamente escuchar, y a lo mejor tanto habla la persona que está al frente que ya me causa sueño, ¿no? Y me quedo dormido yo. No tenemos que participar todos, ¿verdad? Eso es lo lindo, ¿verdad? En la palabra del Señor. Bien. Entonces estamos en el capítulo 4 de San Lucas y hablamos del Señor Jesucristo en el versículo 16. Bien, ¿sí? Y vamos a hablar de San Lucas, del Señor Jesucristo, cuando el Evangelio de San Lucas nos relata este pasaje tan hermoso, cuando dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Ahí estaba en Nazaret, ¿sí? Regresa a Nazaret, que era el lugar donde Se había criado el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Bien, todos en alguna forma, los cristianos, tenemos una tendencia, y todo ser humano tiene una tendencia
¿Cuál es la tendencia? De regresar ¿Dónde al había punto de nacido? origen, donde hemos partido. Por eso dice, las personas tienden a volver al lugar donde nacieron. ¿Sí? Y así como los profetas antiguamente decían, cuando yo muera, les decían, ¿no? Abraham, Josué, esos hombres de Dios decían, cuando yo muera, procurad, les decían a la gente, que mis huesos no vayan a ser enterrados en cualquier lugar. Traigan mis huesos, mis restos, a que sean enterrados donde yo he nacido. No quiero que vayan mis huesos a cualquier lugar, porque realmente mis huesos tienen que estar en el lugar donde el Señor me hizo nacer. Nosotros como gente cristiana debemos tener esa hermosa deseo, esa hermosa relación de volver a donde fuimos creados espiritualmente. Si usted nació en una iglesia, ¿no es cierto? No importa la edad, no importa su edad, niños o adultos. Si usted nació en una iglesia y luego viaja a otro lugar, lo interesante es volver a la parte donde usted aprendió la palabra del Señor, donde usted se debe a estar oyendo palabra del Señor, ¿sí? Usted tiene la tendencia de regresar al lugar donde siempre escuchó palabra. Por más que estemos alejados de la iglesia, o por las circunstancias de la vida nos alejamos del Señor, el Señor siempre nos traerá de regreso al lugar donde hemos nacido espiritualmente. Amén. Amén. ¿Sí? Eso es lo lindo, ¿no? Que el Señor nos puede llevar. Las circunstancias de la vida nos pueden alejar, pero lo más hermoso es regresar a la iglesia del Señor, a encontrarnos con el Dios Altísimo, con el Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Una sinagoga es, ¿qué? ¿Alguien lo conoce? Una casa de reunión, una iglesia, un lugar de reunión, un lugar donde se hace reverencia porque ahí está la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, una sinagoga en ese entonces tenía por costumbre congregar a la gente para que haya adoración al Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y en el día de reposo entró Jesús en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces le pasan un libro para que el Señor Jesucristo comience a leer. Y comienza a leer lo siguiente. Y se le dio, dice el libro del profeta Isaías. Se le entrega el libro de Isaías para que lea lo siguiente. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dice con una autoridad, se para el Señor Jesucristo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Primera cosa. Y sigue diciendo, por cuanto Él me ha ungido Amén. para dar buenas nuevas a los pobres, con toda autoridad de su palabra, se para el Señor Jesucristo y comienza a decir, yo estoy aquí porque tengo la unción del Santo Espíritu del Señor, quien me ha ungido para dar a ustedes a conocer buenas nuevas de salvación. Ahora, nosotros los que hemos venido a visitarles esta noche podemos decir, ¿no es cierto? Igual que dijo el Señor Jesucristo, hemos venido a hacerles una visita a ustedes esta noche porque el Señor nos ungió en nuestra mente. Amén. Para que estemos aquí con ustedes. Amén. Aleluya. Para que ustedes reciban la bendición de la unción. Amén. Por eso nos trajo el Señor esta noche, para estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Amén. Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Amén. Sobre un cristiano siempre estará morando el Santo Espíritu del Señor. Amén. Aleluya. Cuando usted declara que Jesucristo es el Señor, cuando usted declara que la sangre preciosa de Cristo le limpió, cuando usted declara que las aguas de su nombre, que es su palabra, le limpian a usted, usted está dispuesto porque el Espíritu de Dios está en usted
3 cosas que tiene usted que clamar: las aguas, la sangre y el Espíritu Santo. 3 cosas: la sangre, El agua. Cristo Jesús, que limpia de todo pecado; el Espíritu Santo, que da el poder para hablar; y las aguas de su nombre, que es la palabra y que fluyen por nuestro interior. ¿Cuántas cosas necesitamos entonces? 3. ¿Cuáles son ellas? Él es La La sangre. sangre ¿Qué hace la sangre de Cristo? limpia. limpia de todo nuestros pecado. pecados. ¿Qué hace el Santo Espíritu? Da el poder para hablar, para vencer, para dirigirnos, para enseñar, para testificar, para cantar. Mi hermano, es una persona que no tiene poder, ¿cómo va a cantar como canta el hermano? No, mi hermano, sí, imposible. Que con el Espíritu del Señor tendría vergüenza de decir: voy a tocar en esta reunión, qué vergüenza me da cantar estas canciones, más bien no canto. Pero el Espíritu de Dios que mora en él, aleluya, Aleluya. le da el poder para cantar y para llevarnos alabanza, una correcta alabanza. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, se para con firmeza y dice: Señor, voy a dar tu palabra, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, así como dijo el Señor Jesucristo. Y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. A los pobres. ¿Solamente a los pobres? ¿Solamente a los pobres? A todos. Pecados de corazón. No, mi pregunta es: ¿solamente a los pobres? No, No, a a los pobres todos. nomás sería. A todos. ¿A los ricos también? Claro. No, ¿A a los los que están enfermos? necesitados. ¿A los necesitados? Sí. Hay aquellos que están en angustia. Entonces decía el Señor: pobres, me refiero, o se refiere esta porción Pobres de a esos espíritu. pobres que tienen pobre Amén. espíritu. ¿Sí? Un espíritu pobre. ¿Y qué es tener un espíritu pobre? ¿Qué querrá decir esto? A los pobres en espíritu. ¿Qué querrá decir pobres de espíritu? Sin esperanza. Sin esperanza. ¿La ausencia de qué, mi hermano? La ausencia de Dios en la vida. Una persona que no tiene la presencia de Dios No en la vida es conoce un pobre al Señor. en espíritu. Un necesitado, está muerto. ¿Sí? Entonces, el Espíritu de Dios nos da El ¿qué poder. nos da? El poder. Vida. Vida. ¿Sí? Nos da vida, ¿verdad? No nos deja. Buenas noches, bienvenida. Señor le bendiga. El Espíritu del Señor nos da entonces fuerza, fortaleza, vida nueva. Amén. Vida nueva, ¿no es cierto? Bien. Entonces, hay pobres y ricos en espíritu. Mi pregunta es: ¿quiénes serán los pobres que teniendo dinero pueden, o los ricos que teniendo dinero pueden considerarse pobres en espíritu? ¿No tienen el amor del Señor? ¿No tienen el amor del Señor? ¿No tienen qué más? Conocen. Los que no conocen al Señor. No conocen. Ellos son llenos de dinero, pero pobres en espíritu, pobres en su corazón, pobres en buenas obras, pobres en bendición. ¿Sí? Puede ser una persona muy acaudalada de dinero, Con mucha inteligencia. con mucha capacidad, mucha preparación, pero pobre en pobres en espíritu. espíritu. Dígale que le hable de la palabra y dice: no, No me saben. da Ni siquiera vergüenza, creen. ni puedo, ni creo en eso. Entonces ese hombre es un pobre en espíritu, que necesita ¿qué? La palabra. La palabra, el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que lo Para levante, poder. para que le Para dé poder fuerza, hablar para que con le dé poder. vida. ¿Cierto? Y hay también pobres que siendo pobres son ricos en el Espíritu. Amén. Amén. ¿Quiénes son esos, Martita? Los que conocen al Señor. Los que conocemos, involúcrenos a todos, mi hermana, involúcrenos a todos, los que conocemos al Señor, Amén. porque todos somos pobres, ¿no? Ninguno aquí va a decir que es misionario. Tal vez mi hermano Nico sea millonario. Hoy quiero. Sí. Bueno, entonces, siendo pobres, soy pobre, pero el espíritu. eso sí, ¿no es cierto? Somos Siendo ricos pobres del económicamente, somos ricos en el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu del Señor nos da vida en abundancia, aleluya. Nos da el poder para vencer.
nos dispone para cantar, para alabar su nombre, para leer su palabra, para hacer obras de beneficencia, de caridad, para cooperar con una iglesia, ¿verdad? Entonces, hay pobres, verdaderamente pobres, pero ricos en el espíritu. Amén. Y hay ricos, verdaderamente ricos, también pobres en el espíritu, porque no conocen al Señor. Y sigue diciendo el Señor. Y entonces la gente comenzaba a admirar la palabra del Señor, ¿no? A observar lo que Él decía. Y comenzaban a entender las verdades espirituales. Y dice, me ha enviado también a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es un quebrantado? ¿Qué es ser una persona quebrantada? Un hombre que tiene duro el corazón, que no cree ni en él mismo, peor en la palabra del Señor, en el Señor duro. Que A ver, esa es dureza de corazón. Dureza de corazón. Quebrantado. El corazón. A ver, Cuando está dolido. cuando está herido, quebrantado, está hecho pedazos, ¿no es cierto? ¿Y qué nos trae el quebranto a la vida? ¿Qué nos puede traer el quebranto? ¿El mismo pecado? Claro, pecado. Nos puede traer quebranto, ¿no? El sufrimiento, la enfermedad, Falta de paz. ¿sí? La falta de paz nos puede traer un quebranto al corazón, ¿no es cierto? Esos son quebrantados, ¿sí? Y podemos, hermanos, nosotros decir, estamos quebrantados en el Espíritu del Señor. Somos quebrantados, el Señor nos ha quebrantado nuestro espíritu, por eso tenemos necesidad de buscar la palabra del Señor. Como somos quebrantados en el espíritu, estamos necesitados de algo, por eso corremos a la palabra del Señor. ¿Sí? Si no fuésemos quebrantados, ninguno de nosotros estaríamos en este lugar. Estaríamos con el corazón bien, ¿no? Yo no tengo necesidad de nada. ¿Para qué voy a ir? O sea, yo no soy quebrantado, yo tengo necesidad ahora, Señor, porque mi espíritu, mi corazón está quebrantado, mi alma está quebrantada, mi salud está quebrantada, mi economía está quebrantada, mi familia está en situación difícil, tengo quebranto por mis hijos, tengo quebranto por mí mismo. Ese quebranto entonces nos hace buscar del Señor. Amén. Amén. Entonces, el Señor iba tocando el corazón de la gente, ¿no? Y la gente iba entendiendo. Dice, me ha ungido. Recordemos que está ungido el Señor. Vamos a ver qué es ungido. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. A dar vista a los ciegos. Pero aquí todos tenemos vista. Yo acabé de decir algo ahorita. Pero todos tenemos vista. Ahora, ¿por qué mi hermana dice eso usted? A ver, explíquenos. Bueno, yo dije con conciencia esta noche estoy Sí. ciega. ¿Por qué? Porque he tenido un día muy atribulado, Sí. muy pesado. Entonces, como que mi corazón sí está enceguecido. Oh, Señor Jesucristo. Yo dije con conciencia, Sí. no fue solo literal. Ahora podemos decir, Señor, de todo gracias. Por eso dije gracias Dios, porque aunque atrasada estoy aquí, gracias. Sí, mi hermano. Y podemos decir en cambio a nosotros, Un día gracias, muy Señor. difícil, hermanos, que tenía ganas de volar y Aleluya. desaparecerme, porque Oh, Señor. me ha atacado el enemigo como no tienen Oh, idea. aleluya, Me ha Señor. atacado demasiado. Sí, Señor. Pero Gracias, ahora Padre, usted va a estoy salir aquí. con libertad, mi hermano. Amén. Porque para eso le trajo esta casa esta noche. Amén. Aleluya. 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 A todos nos ha traído para enemigo darnos no libertad tiene. esta noche, mis hermanos Amén. queridos. Y yo puedo decir, aunque no sienta lo que dice mi hermano, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque habiendo sido ciego, ahora veo, Señor, la luz de Amén. tu verdad. Yo no sabe. Ahora veo la luz de tu verdad, Señor. Yo he nacido ciego. Gracias Gracias a Dios he tenido vista. Pero, Señor, yo fui ciego espiritual. Yo no veía nada del Espíritu. Y digo, Señor, gracias porque habiendo sido ciego, ahora veo, Señor, la luz de Amén. tu verdad. Amén. Aleluya, Señor. Amén. Oh, aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Habiendo sido ciego, Señor, ahora veo la luz de tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Amén. Tus promesas son verdad, Señor. Amén. Ahora veo la luz de mi salvación, Amén. Señor. Aleluya. Ahora vemos la luz de la salvación del Señor. Aleluya. Antes que los ciegos, aleluya. Aleluya. Oh, Señor,
Teniendo ojos no veíamos, pero ahora vemos, Señor, la luz de tu verdad. Y dice además, a poner en libertad a los oprimidos. Somos opresos. A veces el mundo nos oprime. A veces el propio trabajo nos oprime. A veces los problemas de la familia nos oprimen. A los pastores a veces la propia iglesia nos oprime. Estamos atribulados. A veces una pobre madre de familia es atribulada, está opresa. Tal vez por el trato o el maltrato que recibe ella. El desprecio. Los hijos. A veces hay jefes en los trabajos demasiado duros, drásticos, que nos llevan a opresión. Y queremos libertad. Amén. Amén. Queremos liberarnos Amén. Aleluya. de estas ataduras. Amén. Una persona atada, mi hermano, que vive con estas formas de opresión, no puede ser una persona útil en una iglesia. Porque la opresión, mis hermanos, del diablo a veces es más fuerte. El diablo, Leviatán, nos tiene opresos para no dejarnos actuar. ¿Qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué vas a orar? ¿Qué vas a diezmar? ¿Qué vas a estar haciendo oración? Quédate aquí, no vayas. No tienes este problema. Estamos opresos. Y no damos la libertad al Señor. El trabajo a veces es una opresión. Por un lado, en la balanza de Dios es una bendición. El trabajo es una bendición. ¿Amén, mis hermanos? Amén. Claro que sí. Es una bendición en una balanza. Aquí está la bendición. Pesa mucho el trabajo, pesa la bendición del Señor. Pero a veces puede ser también una opresión. Porque la opresión, mis hermanos, no me permite alabar y buscar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi balanza espiritual? Buscar que para que haya un equilibrio, para que haya un equilibrio y mis platos de esta balanza se muevan, ¿no es cierto? Sí, mis hermanos queridos, para que la balanza de Dios, la justicia de Dios se muevan. Un hombre o una mujer equilibrada siempre ha de ser bendición en una iglesia, siempre ha de ser motivo de bendición para su propia casa, porque está libre, no está oprimida, no está opresa, gloria a Dios. Pero para eso vino mi Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. A eso vino, a darnos libertad. Oh Señor, tú viniste a eso, Señor Jesucristo, y yo reconozco, Señor. Reconozco que ahora veo tu luz, Señor Jesucristo. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Sabe cuál es el año agradable del Señor? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es bien a su corazón espiritualmente hablando? La venida del Señor. A predicar el año agradable del Señor. La venida del Señor. La venida del Señor. ¿Qué más dice algo? ¿Qué será el año agradable del Señor? Cuando vino Jesucristo, Él trajo el año agradable del Señor, porque Él trajo la palabra de Dios, trajo la libertad. Ya. Y ahora, ¿cuál sería para nosotros el año agradable? Todos los días. Vivir en Ahora, su presencia. ahora, hermano, sí, que sea el año agradable, Amén. parte del año, aleluya, en el que estamos gozándonos Amén. del año agradable del Amén. Señor, porque la palabra es agradable, es beneficiosa, nos levanta. Que este sea el año agradable para todos ustedes, mis hermanos. Aleluya. Que este día sea parte del año agradable del Señor para Amén. todos nosotros. Amén. Aleluya. Que podamos decir, Señor, ahora estoy viviendo un año agradable. Un año de gozo, Señor. Que este sea nuestro año agradable para nuestros hijos, para nuestra iglesia, Señor. Gloria a Dios. Y enrollando el libro, nuevamente le dio al ministro y se sentó, y todos los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué estaban fijos sus ojos en él?
porque había unción. No era solamente una palabra Había la leída, unción. había Amén. uno que era la palabra, Sí. que estaba Pero él era el cumpliéndose la portador palabra. de la Amén. unción. Amén, Y aleluya. cuando la unción está en una persona, esa persona es agradable, ¿no? Es ungida, aleluya. Y esa palabra trae unción, trae la vista, atrae la vista de las personas. ¿Verdad, mi hermano? Amén. Y cuando no hay unción, más bien hay rechazo. ¿Sí? No hay la necesidad de ver siquiera, si no hay rechazo. Gloria al Señor. Por eso es menester que pidamos la unción del Señor, la unción del Santo Espíritu del Señor. Amén, mis hermanos. Amén. 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 Y comenzó a decirles lo siguiente: hoy, en este día, se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Aleluya. Hoy se ha cumplido Hoy se parte de la cumplió. escritura. Amén. ¿Saben por qué? Porque hoy Porque estuvimos. en el libro de Isaías también fue dicho lo mismo. Unos 500 años antes de que Cristo viniese a leer esta parte del libro, De Lucas. 500 años antes, en el libro famoso del profeta Isaías, el profeta mesiánico, ya fue dicho lo mismo. Es decir, ¿qué estaba haciendo el Señor ahora? Se estaba cumpliendo la voluntad. Cumpliendo y corroborando la profecía. ¿Qué es una profecía? Una profecía es algo que se dijo y que se cumplirá. ¿Sí? Las profecías están dadas ¿en dónde? En la palabra palabra de del Dios. Señor. La palabra de Dios. ¿Sí? Mis hermanos queridos. Por eso ahora yo personalmente tengo mucho cuidado cuando me dicen, ahora yo te voy a profetizar. O en esa iglesia dan profecía. Porque realmente un profeta de Dios, mis hermanos queridos, tiene que estar sujeto a alguien. El profeta de Dios tiene que estar sujeto a quién. Amén. A Dios. A Dios primeramente. Humanamente, ¿a quién? Al pastor. No, vamos a recordar. A ver, escúcheme la pregunta. Un profeta estaba sujeto a quién bíblicamente hablando. Ah, sí. A la palabra de Dios. Claro que sí, pero humanamente digo. Ah, humanamente. A una autoridad. ¿A quién? ¿Cuál era esa autoridad? Al rey. Ah, claro. En los pueblos, en las ciudades habían reyes y profetas. El profeta daba la profecía, pero el profeta estaba sujeto al rey. Porque el rey gobernaba esa región, esa área, esa ciudad. ¿Comprende? Él tenía que dar reporte a su rey. Primero al rey. Claro, y luego entonces en oración al Señor para ver si esa profecía era la correcta dada por Dios mismo. ¿Sí me explico, no es cierto? Amén. Sacó. Entonces tenía que estar en sujeción al rey. Claro. Ya. Es que humanamente estaba sujeto a él. Tenía que depender del rey. El rey. Sí. Y luego, obviamente, sabían que ese era o no era una profecía de Dios. ¿Sí? Ahora, entonces, la profecía esta se está cumpliendo en esta parte, ¿no es cierto? Se cumplió. Las profecías tienen que cumplirse por la voluntad del Señor. Se han de cumplir. Han de ser dichas, pero se han de cumplir. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando dicen, bueno, en esta iglesia hay mucha profecía. ¿Verdad? ¿Sí? Y los profetas los toman sujetos yo no sé a quién. O a Dios o a quién están sujetos. Pero toman las profecías, ¿no es cierto? Las profecías gran parte, o las profecías, muchas de ellas están dadas en la palabra del Señor. Bien. ¿Qué es la unción? Vamos a ver, porque el Señor Jesucristo para decir estas cosas tuvo que ser ungido. Él tuvo la unción. Vamos a ver qué es lo que pasaba antiguamente para que las personas sean ungidas. Vamos al libro entonces de Levítico. ¿Sí? Vamos a referirnos a la parte de la unción. ¿Sí?
¿Qué es la unción? Pregunto a mis hermanos. Si alguien puede decir. Una persona es ungida, tiene la unción. ¿Recibió la unción de quién? Bendecida. Es una gracia. ¿De quién recibe la unción? Del Señor. Santo Espíritu del Señor. Muy bien, hermano. El Espíritu Santo del Señor nos unge. Amén. ¿Cuál es el símbolo de la unción? El aceite. Aceite. Muy bien. Muy bien. El santo aceite es el que produce la unción. O es el símbolo del Espíritu Santo que trae la unción. ¿Sí? Ahora, ¿cómo eran los hombres y profetas de Dios antiguamente ungidos? Dice que tomaba El aceite en el cuerno. el aceite En la cabeza. y era ungido a través del aceite, rociando el aceite desde su cabeza, bajaba por su barba, descendía por su vestidura, llegaba a su corazón y llegaba a sus pies. Ese es el camino de la unción, desde La cabeza. hasta los Hasta los pies. pies. Entonces, para que haya unción, el Santo Espíritu del Señor tiene que recorrer cabeza, mente, cerebro, corazón, voluntad, ¿cierto? Órganos internos. Y todo lo que el cuerpo se ha tocado por el aceite hasta llegar a mis pies. Entonces, mis manos son ungidas, su corazón está ungido, sus pies están ungidos, su boca está ungida, su mente está ungida. El profeta recibe una palabra del Señor. Le dice en este caso a Samuel, anda y unge a David. Entonces recibe una palabra del Señor para adelantarle futuramente su condición o su próximo mandato que tenía que realizar. Entonces David no sabía, fue escogido de Dios y fue ungido. Fue ungido, ¿no es Fue cierto? ungido. Y él en su determinado momento fue activado. Pero ya fue separado Ya. por Dios. Ya. Entonces, el Santo Espíritu produce eso o hace que la unción venga a cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo del Señor vino en una prédica, en una enseñanza, en un culto sobre nosotros, y se regó la unción, mis hermanos queridos, usted es parte de haber recibido la unción. Amén, hermanos. No se necesita pagar, ni hacer esfuerzo alguno, ni hacer ninguna cosa extraordinaria para recibir la unción. Porque el Señor bautizará con su Santo Espíritu a quienes. A quienes tienen el corazón dispuesto de recibir la santa unción del Señor. Solamente es lo que necesito y hoy usted. Amén. Tener un corazón dispuesto Dispuesto. para recibir la santa unción del Señor. Así como David tuvo, ¿no es cierto? Probablemente él no sabía que iba a ser ungido, ¿no? Pero en el corazón del Señor dice que este hombre, siendo tan joven, comenzó a recibir la santa unción porque su corazón, dice, estaba dispuesto. Siempre tuvo un corazón dispuesto. Por eso la palabra del Señor le premia y le dice, el corazón de David Amén. es hecho conforme al corazón de Dios. Aleluya. ¡Aleluya! Amén. Dios, el corazón de David Santo. es hecho conforme al corazón de Dios. ¿Qué pudiera el Señor decir de nosotros esto, no? ¿Qué pudiera el Señor calificarnos así? Tu corazón, mi hermano, es hecho conforme al corazón del Señor. Amén. Amén. Mi corazón, Señor, quiero que sea hecho conforme al Al corazón del Señor. Qué lindo. ¿Y para qué más, no? ¿Para qué no? ¿Y para qué más necesitamos otra cosa, mi hermano? Si yo tengo el corazón del Señor, aleluya. Amén. Amén. Y por eso el rey David tuvo esta hermosa unción, ¿no? De tener el corazón conforme al corazón del Señor. Y no le dio a nadie ese calificativo, lo dio Dios mismo. David tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón dispuesto. Un corazón amador. Un corazón rendido. Amén. Amén.
pese a que David pecó, ahora que dice corazón de Dios, fue uno de los pecados más graves que ni nosotros nos hubiéramos imaginado. Pero él se rindió, como dice en Salmo 51. O sea, Ten puso piedad de todo su corazón en el arrepentimiento. Entonces dijo, ese corazón de David es el que me agrada. Un corazón contrito y humillado delante de mí. Sí, Entonces a ese yo no lo desecho. sí, Señor. Amén. Conforme al corazón del Señor. Ahora, mis hermanos, hay diferentes cosas respecto a los epitafios que el Señor ha permitido que el hombre tenga en el mundo. Por ejemplo, ¿saben qué es un epitafio, no? Epitafio es parte de una tumba de alguien, ¿verdad? Alguien que falleció. Y en la placa que está fuera de la tumba, aquella, está una placa con una leyenda que es el epitafio, que se llama epitafio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Amén. ¿Todos de acuerdo o no? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hay muchos epitafios. Por ejemplo, me acuerdo uno de ellos. Cuando leíamos libros sobre epitafios, yo decía, Señor, es verdad esto. Y decía que un hombre en Londres, Inglaterra, murió. Y este hombre era muy famoso, ¿no? Muy importante. Hacía muchas obras de caridad. Era un hombre trabajador. Era un hombre de campo. Y en el epitafio que ellos le ponen, la gente que le conocía, y el lugar donde él vivía, en el campo, le ponen el siguiente epitafio. Le dicen, este hombre que yace en esta tumba murió con las botas puestas. Las botas. ¿Qué le parece el epitafio, mi hermano? No, rízalo. Ríanse, mis hermanos, ríanse. Porque ese epitafio obviamente fue dado a un hombre que el mundo le vio que trabajaba, ¿no? Que era un hombre de campo, trabajador. Y como le veían siempre con sus botas, le dicen, aquí yace un hombre que murió con las botas puestas. Y para demostrar que eso era verdad, dice que las botas aparecieron en la parte de afuera. Estaban mostrándose afuera. Sí, no estaban las piernas afuera, pero estaban con las botas como que estaban afuera, ¿no? Otro epitafio. Otro epitafio. Entonces dice, aquí yace, en esta tumba, yace el hombre más sabio de este mundo, que murió sin saber lo que decía. Ella no era sabio, que Murió sin saber lo que decía. Y ahí estaba la leyenda, ¿no? En el epitafio. Pero así, mis hermanos queridos, hay epitafios que son chistosos. Sin saber lo que decía, ella no era sabio. Entonces, hay un epitafio, en cambio, que está puesto por el Señor mismo. En la tumba de David. ¿Sabe cuál es el epitafio? Aquí yace un hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria! Aquí yace un hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Jehová. Amén. Nadie le pudo borrar ese epitafio, ¿no? Porque está grabado para la eternidad. Aleluya. ¿Cuál será el epitafio que nos ponga a nosotros? ¿No? Que nos ponga el mismo de David. Aquí yace el corazón conforme. Entonces, busquen el libro de epitafios y van a morirse de la risa ustedes encontrando los más diversos, ¿no? Lo que el hombre piensa respecto a lo que es la grandeza. Y así habla de la riqueza, ¿no? De los hombres, dice, hombres que tuvieron mucho dinero. Y también hay una leyenda para los ricos, ¿no? De los que tenían mucho dinero, sin saber qué hacer con tanto dinero. Ahora, vamos a ver entonces en el libro de Levítico lo que significa, ¿qué? Vamos a ver. La unción. La unción, ¿cierto?
Vamos a ver los hombres ungidos, personas ungidas. Generalmente, ¿quiénes eran ungidos antiguamente? Pero específicamente ¿quiénes? Abraham. Pero ¿quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Tenían que tener la unción y para poder ser sacerdotes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué ventaja tiene un sacerdote que tiene la unción? Antiguamente, ¿qué ventaja tenía? Al Espíritu. Tenía el poder del Espíritu. ¿Para qué? Por ello tenía palabra para hablarle. Para ministrar al Señor. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué hace? Un sacerdote tiene el poder para ministrar al Señor. Para ministrar. Repita, mi hermano, un sacerdote tiene... El poder para ministrar. ¿Qué quiere decir ministrar al Señor? O sea, dar. Para conocer, hablar del Señor, predicar, ¿no es cierto? Para ministrarle al Señor. Muy bien. Es un pastor hoy en día, sería más o menos, ¿no? Vamos a eso vamos. Antiguamente los sacerdotes tenían la unción. Solamente los sacerdotes, ¿no es cierto? Gran parte de ellos, los sacerdotes, que tenían la unción para poder orar por él mismo y luego por el pueblo que venía detrás. Cuando el sacerdote estaba entrando, aquí está el tabernáculo, aquí es todo este tabernáculo. Entraba entonces el sacerdote, ¿sí? Y entonces él tenía que orar antes de hacer el sacrificio del animal, tenía que orar por sus propios pecados, Por su propia vida. por su propia vida Y y por los pecados del pueblo que venía atrás. Porque el Señor, para que oiga la oración de ese sacerdote, tiene que estar él limpio primeramente, dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la enseñanza espiritual ahora, mi hermano? Ahora, Que tenemos que estar ante la presencia del Señor también Limpios. sanos, limpios. ahora, ¿quiénes son sacerdotes ahora? Todos. Usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, linaje escogido de Dios, nación santa, real sacerdocio. Entonces todos tenemos que tener la santa unción del Señor para orar por nosotros mismos y por el resto. por los demás, por los hijos, por el pueblo, por la familia, por los vecinos, por todos los demás. Porque si usted no tiene la unción como sacerdote, mal puede orar por los otros. Primeramente usted tiene que tener la santa unción del Señor para que pueda orar por los demás. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a ver parte de la unción. Habló el Señor Jehová a Moisés diciéndole, capítulo 8. Estamos yendo a consagrar, estamos yendo a estudiar la parte de la consagración de los sacerdotes, ¿sí? Antiguamente. Dice, habló Jehová a Moisés diciéndole, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. ¿Cuántas cosas necesitaba o necesitó Moisés para ungir y para preparar a estos sacerdotes? ¿Cuántas cosas? Vestiduras, el aceite. Toma Aarón y sus hijos. Toma, ¿qué más? ¿Qué le dice primero? El aceite de la unción. ¿Qué más? Un becerro de la expiación. ¿Qué más? 2 carneros. Carneros. Y el canastillo de los panes sin levadura. Muy bien. ¿Cuántas cosas? 5 o 7. 5 o 7. A ver, vamos a ver. Por lo que está por los 2 carneros. No, es 2 carneros de uno, de uno solo. Entonces Uno 5 solo. para mí. A ver, aceite de la unción, 1.
Becerro de expiación, dos carneros, y acá nacieron los panes. ¿Cuántas cosas? 4. Se cumple nuevamente que los versículos del Señor siempre tienen la designación de la estatura de verdad. 4 cosas en la cruz. ¿Cuántas cosas? 4. Porque estas 4 verdades que están dadas aquí representan la estatura de verdad, que es la cruz de Cristo. ¿Sí? ¿Están aprendiendo algo? Amén. Cuidado con dormirse, cuidado con dormirse. Eso sí. Muy bien. Entonces, 4 cosas necesitaba Moisés para ungir El aceite. y para prepararles a los sacerdotes para que desempeñen la función de sacerdotes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y dice, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, a la puerta. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. No era invención de Moisés, era un mandato del Señor. ¿A quién? Dado a Moisés. ¿Para qué? Pueblo. Un jarón. Para que unja. Para que unja y prepare a los sacerdotes. Esto era costumbre hacerse para ungir a los sacerdotes antiguos. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ahora viene ya el trabajo, ¿no? Los lava con agua. ¿Símbolo de qué es el lavamiento con agua? Arrepentimiento. Agua. Limpieza. Limpieza. ¿O símbolo de qué? Bautismo. De bautismo. Muy bien, muy bien. El agua es el símbolo de la limpieza, es el símbolo del bautismo. Antiguamente se purificaban y se lavaban con agua, pero también es el símbolo del bautismo. Ahora. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, los lavó con agua, primeramente, es decir, los bautizó, los limpió externamente, pero esa agua tenía el poder santificador, limpiar internamente. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, y vistió después el manto, y le puso sobre él un efod, y le ciñó con el cinto del efod, y le ajustó en él. Luego puso encima el pectoral, y le puso dentro del mismo el turín y el tumín. Es decir, le vistió. Si han visto, los que estaban en la iglesia, ¿han visto cómo se vistió el sacerdote? Sí. ¿Sí lo han visto? Sí. La vestidura de él, ustedes no lo vieron, pero quienes estuvieron en la iglesia lo vieron vestido de sacerdote, ¿no es cierto? Era una vestidura especial, ¿sí? De prendas de vestir puras y limpias. Incluso dice en el libro de, sí, hasta los interiores tenían que ser de lino fino. Esa era la unción. Antiguamente eran así ungidos y preparados. Y ahora el Señor, ya no hacemos esto para ser sacerdotes tuyos. Hacemos esto, ¿no? Hemos traído 2 becerros, No. 2 carneros, un becerro. Ya vino el sumo sacerdote, que es el A ver, Señor explique Jesucristo. esto, mi hermano. Amén. Hoy ya no necesitamos hacer esos sacrificios, porque el sacrificio perfecto fue el Señor Jesucristo. Y Gloria es a Dios. nuestro Y Él es nuestro sumo sumo sacerdote. Y Él nos hizo de nosotros real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Para qué propósito? Para Para que anunciemos las buenas nuevas, para que anunciemos las cosas del Señor, Amén. Para anunciar las para que virtudes del anunciemos Señor. las buenas nuevas de Dios. Ahora, todos nosotros tenemos la unción del Señor. Él nos hizo real sacerdocio, nación santa. Ya no tenemos necesidad de estas cosas. Antes era un símbolo para preparar al sacerdote, pero ahora el Señor nos hace espiritualmente, nos prepara espiritualmente para su servicio. Amén. Ahora somos de esta nación santa y ese real sacerdocio.
preparados para servir al Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Y entonces usted puede pararse con libertad porque tiene la unción del sacerdote y realmente leer la palabra y ver la palabra. Por eso usted no puede tener ahora temor ni miedo de pararse, dar testimonio, el enseñar, el predicar y hacer una obra de bendición, de sanidad. Usted es un sacerdote, un real sacerdote, parte de la nación santa del Señor, para anunciar, dice, las virtudes de aquel Que nos llamó llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya al Señor. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para anunciar Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. Ahora sois nación santa. ¿Qué más? Pueblo escogido por Dios, Real sacerdocio. Real sacerdocio. Pueblo, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes éramos pueblo, no éramos pueblo, éramos enemigos de la cruz de Cristo, pero ahora el Señor nos ha hecho un real sacerdocio para que anunciemos las virtudes de Él, Amén. para que anunciemos las bendiciones que el Señor nos ha traído a nosotros, con otras personas que están buscando del Señor. Gloria sea al Señor. Esa es la bendición que el Señor nos ha traído Amén. esta noche. Y si Gracias, usted Señor. busca el libro de Éxodo, en el capítulo 29, habla también de la consagración, de la unción que el Señor dio la orden a Consagración de Moisés Aarón y de sus hijos. para que Moisés hiciese con los hijos de Aarón. Ahora, mis hermanos, Aarón fue parte de qué tribu? La tribu de Leví. ¿Qué es la tribu de Leví? ¿Cuántas tribus hay primeramente? 12 tribus. Entre ellos la tribu de Leví. ¿Qué es lo especial de la tribu de Leví? Son los alabantes. Son los Los alabantes, alabantes. consagrados, sacerdotes. Y ahí provienen ¿qué personas? Aarón y sus hijos. ¿Cuántos hijos? 4 hijos. Solo ellos tenían la unción de ser sacerdotes. Por eso, según el orden de Aarón, estos eran preparados para el servicio del Señor como sacerdotes. Amén, mis hermanos. Amén. La tribu de Leví es la que pertenece al servicio santo del Señor. Los alabantes. Los que alaban, los que sirven, los que ministran, eran antiguamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, mis hermanos queridos, ¿cuál sería la función ahora de un sacerdote? Concluyendo todo esto, mi hermano. La persona que se entrega al Señor, al servicio del Señor, Ajá. sin temor. Sin temor. El Espíritu de Jehová mora en él y se mueve. Es algo que me gustó al principio que dijo Pastor sobre justamente refiriéndose al hermano, ¿no? Que sin temor alguno él toca su guitarra, levanta su voz porque el Espíritu de Jehová está en él. Amén, No tiene temor, Sí, sin temor. no tiene vergüenza, ¿no? Sino que lo dice con amor y lo hace amor. por ¿Y por cómo? amor al Señor. ¿Y cómo? Con poder. Con Con poder. poder. Porque el Espíritu Santo nos da, ¿qué nomás? Poder. La unción, ¿no es cierto? Y pone los dones, ¿verdad? Da el poder, da la unción, pone los dones, despierta los dones que hay en nosotros. ¿Qué es un don? Un regalo de De Dios, ¿para qué? Para servicio. Para el servicio, no, para ponerlo al servicio en la obra del Señor. ¿Han preguntado a ustedes cuál es el don que yo tengo? Sí. Cada uno de ustedes hemos preguntado al Señor, ¿qué don tengo yo, Señor, para servirte? ¿Ha preguntado usted, mi hermano, al Señor? ¿Le he preguntado? ¿Usted, mi hermano? ¿No? ¿Mi hermano? Bueno, Alejo, ¿has preguntado al Alejo les Señor? preguntaba. Sabe también el Alejo que don Sí. tiene.
Nosotros también podemos. A ver, mis hermanos, ¿ustedes han preguntado al Señor cuál es el don que Dios les ha dado? ¿Con los cubos que recibieron? Sí, amén. Ah, con los cubos. Sí, ¿Estamos utilizando los cubos, mis sí, hermanos? estamos utilizando Sí, hasta hermanos. los sábados o los días que tenemos tiempo, estamos saliendo a hacer Por unas favor, mis visitas. hermanos, no pierdan esta hermosa No. bendición. Ustedes tienen la unción. ¿Sí? Amén. Vayan con los cubos y vayan a las personas que nunca conocieron del Señor. Y tengan el poder de hablar. ¿Sí? Amén. Hermano querido, ustedes son esposos los dos, muy bien. Han recibido la unción, tienen el don ustedes, Sí. ¿saben qué don tienen ustedes? Sí. Estamos vendiendo. Sí. Miren, hermanos, qué difícil es encontrar el don, ¿no? Sí. Muy difícil, ¿no? Muy difícil encontrar el don. Entonces, ¿qué se debería hacer para encontrar el don? Pedirle al Señor, ¿no es cierto? Y luego de pedir al Señor, ¿qué hará? Poner por obra. Poner por obra ¿Y cómo sabe cuál es el don? Identificándose de pronto como que... ¿Cómo Ya está cuando haciendo? trabajamos y no es ¿Cómo viene cansancio. hermanocito para saber cuál es tu don? No, el Señor nos va guiando, nos va abriendo caminos y por dónde ir, y entonces uno se va sintiendo. Se va identificando, Ah, ya. sería más claro. Ahora sí, díganos, yo sé cuál es su don. Usted nos va a decir públicamente cuál es el don que les ha dado. Últimamente. Yo creo que Usted ha afirmado el don que les ha me ha dado. dado dos, yo tengo identificado dos dones. A ver, mi hermano. El de consejería y el de servicio al ministerio. ¿Ya? Amén. El de llamar, de buscar, ¿no es cierto? El de hablar. Sí, tu hermana tiene ese don de poder recolectar gente, de poder hablar. Y lo hace libremente porque tiene el poder del Y me Espíritu inquieta a Santo. del veces Señor. y me siento mal cuando no lo hago. Entonces, eso por ahí me voy. Fue un don que yo declaré para la hermana. Dice, usted tiene el don de coordinación, le dije a los rodeos. Usted coordina, no reúne. Así fue como yo vine a esta iglesia, visitando a la hermana por un caso judicial. Sí. Entonces enseguida se identificó como cristiana Amén. y ella puso el sentir. Entonces, Usted puede ser útil acá. O sea, ella coordinó. Esa era una cosa muy hermosa. nunca escondes el don maravilloso que Dios ha dado, hermano. Nunca escondamos los dones que se nos ha dado. Por eso digo, el Señor nos va a guiar. Si es el de servicio, Pero Él nos va a guiar. si es el de servicio, Servir, Servir. si es el de enseñanza, enseñar, ya. Si es el de predicación, predicar. ya, ¿no es cierto? ¿Qué otro don hay? Hay un don hermoso. Uno de los que me ha dado el Señor es el reconciliar. Un don de la reconciliación. Reconciliar Gloria a Dios, al mundo aleluya, Con el aleluya. Padre a través de Y Jesús. el don Amén. de la El don de la reconciliación. reconciliación. Llevar a la gente a que se reconcilie con el Señor. O sea, predicar el evangelio es, ¿no? ¿O qué diferencia? Pero se necesita unción, como nos pasó esta tarde. Era un grupo de católicos ahí. Y el Señor primero puso el fundamento para que ellos sepan que solo a través de Jesucristo hay salvación. Amén. Y después se predicó. Y ellos estuvieron muy gustosos y tocados. Porque era gente que solamente tenía capacidad científica y conocimiento. Como decía, Pero entonces les puso que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Amén. Entonces se Aleluya, sintió, Señor. dijo, sí, necesito. Vamos a seguir viniendo. O sea, fue un dulce para ellos. Y por último, mis hermanos, todos invito para terminar el libro de San Juan, en el capítulo 8. Y con esto terminamos esta hermosa reunión que el Señor nos ha regalado. Capítulo 8, versículo 31. ¿Sí? Vamos a leerlo todos. Juan 8, 31. Entonces nos ponemos en pie todos para terminar con esta hermosa porción y despedirnos. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 31. No, trajimos de la iglesia. Al unísono, ¿no? Todos al unísono. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres. Libres para hablar, para predicar, para para dar predicar. testimonio, para cantar, para bendecir su santo nombre. Amén. Aleluya. Amén. Si ustedes permanecen en la palabra del Señor, serán verdaderamente Libres. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Un aplauso al Señor. Vamos a aprender esta canción, mis hermanos. Dice, cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Y el coro dice, ya les voy a decir. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz, la que me salvó, la que me salvó, me rescató. En un momento allí me dio libertad y te doy gloria, te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús.